Bueno, como ya adelantamos la clase pasada, el hecho de que los modos de propagación del campo electromagnético tengan esencialmente la misma estructura de estados energéticos que un oscilador armónico, hacen posible que uno extienda la teoría que desarrollamos para el campo electromagnético a sistemas de osciladores. Es en forma, como vamos a ver, bastante directa. Y la aplicación principal de esa teoría, ahora extendida a los osciladores armónicos, viene por el lado de describir la estadística de sistemas que justamente pueden concebirse como formados por osciladores armónicos, que son las redes cristalinas, es decir, específicamente las vibraciones de las redes cristalinas, que aparte de la cuestión estructural, ¿cierto?, del ordenamiento de átomos en un material sólido, un material justamente cristalino, ¿cierto? No todos los materiales sólidos son cristalinos en el sentido de que no todos los materiales sólidos están formados por ordenamientos periódicos de átomos, pero en ese caso, que forma una gran clase, uno puede describir mediante la estadística que vamos a hacer justamente en esta clase, lo que sería el estado dinámico más sencillo que uno puede concebir para una red de átomos ordenados, que corresponde a suponer que cada átomo, alrededor de su posición de equilibrio, dado por la propia estructura del material, hace oscilaciones armónicas. Es decir, el material está constituido entonces por un ordenamiento donde cada átomo ocupa en promedio una posición prefijada por las interacciones con el resto de los átomos, o por lo menos con los átomos que lo rodean, ¿cierto? Y alrededor de esa posición de equilibrio, lo que hace el átomo o el ion, o digamos la partícula que está ocupando esa posición, es realizar en primera aproximación oscilaciones armónicas. Entonces, se puede describir el sistema como un conjunto de osciladores armónicos, como ahora vamos a ver justamente, y la estadística, digamos, de ese sistema es muy parecida a la del campo electromagnético. Viceversa, como eventualmente comentaremos un poco más adelante, el campo electromagnético, gracias a ese paralelismo, termina siendo o pudiendo concebirse como un sistema de osciladores armónicos. En la teoría cuántica de campos avanzada para el campo electromagnético es esencialmente un conjunto de osciladores armónicos. Así que el paralelismo en realidad es muy grande entre los dos. Bueno, para entender cómo funciona el formalismo ¿cierto?, de describir estadísticamente sistemas de osciladores armónicos, lo que tenemos que hacer es referirnos a una teoría que ustedes vieron sin duda durante el curso de mecánica clásica, que es la teoría de pequeñas oscilaciones. Me imagino que saben de qué estamos hablando. Lo que voy a hacer ahora es reflejar un poquito las ideas básicas de la teoría de pequeñas oscilaciones. La teoría de pequeñas oscilaciones se aplica a un conjunto de osciladores lineales, o lo que voy a llamar osciladores lineales o osciladores armónicos. Digo lineales porque las ecuaciones de movimiento terminan siendo ecuaciones lineales, ¿cierto?, que uno puede resolver en forma sistemática utilizando técnicas del álgebra lineal, pero bueno, estamos hablando de conjuntos de osciladores armónicos interactuantes en general, interactuantes a través también de interacciones elásticas. El lagrangiano o el hamiltoniano de ese sistema es esencialmente una función cuadrática tanto de los impulsos como de las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas pueden estar mezcladas en ese hamiltoniano o en ese lagrangiano justamente porque los osciladores en general interactúan, ¿sí? El punto crucial, de todas maneras, es que al ser las interacciones que voy a considerar interacciones elásticas, el hamiltoniano o el lagrangiano son funciones cuadráticas de los impulsos y de las coordenadas. La teoría de pequeñas oscilaciones lo que me dice es que yo puedo hacer una transformación
una transformación de coordenadas, que es una transformación lineal, es decir, cada nueva coordenada es una transformación canónica, de hecho, lineal, en la cual a través de la cual cada una de las nuevas coordenadas es una combinación lineal de las coordenadas originales. Es decir, uno puede hacer una transformación lineal, y eso es lo que me dice la teoría de pequeñas oscilaciones, de forma tal de que las nuevas coordenadas son combinación lineal de las coordenadas originales, y con la particularidad de que en las nuevas coordenadas el hamiltoniano o el lagrangiano, típicamente, me imagino que ustedes habrán visto esta formulación dentro del marco de la formulación lagrangiana, ¿cierto? Pero ahora nos interesa, justamente por la conexión con la cuántica, pensarla en la formulación hamiltoniana, pero son cosas completamente equivalentes. En todo caso, una vez hecha esa transformación, lo que uno logra, ya sea a nivel del lagrangiano o al nivel del hamiltoniano, es separar las oscilaciones en lo que uno llama modos normales. Es decir, las nuevas coordenadas son tales que el hamiltoniano resulta separado, o el lagrangiano de nuevo, resulta separado en términos independientes para cada una de las nuevas coordenadas. Y esas coordenadas son los que uno llama modos normales. El proceso ese es un proceso que esencialmente lo que involucra es la diagonalización de una matriz, ¿cierto? Como ustedes recordarán. Es decir, desde el punto de vista del álgebra lineal es un proceso matemático elemental, ¿cierto? Es el proceso básico que uno hace para simplificar un sistema lineal. Desde el punto de vista físico, lo que me está diciendo esa transformación es que en realidad todo sistema de osciladores armónicos con interacciones elásticas entre ellos es equivalente, a través de esta transformación, es equivalente a un sistema de osciladores independientes entre ellos. Y esos osciladores independientes entre ellos son justamente los modos normales. Yo puedo entonces pensar siempre un sistema de osciladores lineales con interacciones elásticas, osciladores armónicos quiero decir, ¿no? Con interacciones elásticas, lo puedo siempre representar como un conjunto de osciladores independientes entre ellos, osciladores también armónicos, independientes entre ellos ahora, desaparecen las interacciones entre los modos normales, cuyas propiedades son las siguientes. La primera propiedad, y que va a ser fundamental para lo que vamos a hacer nosotros, es que cada modo normal, es decir, cada uno de estos osciladores que forman este nuevo conjunto de coordenadas con las cuales puedo transformar el sistema original, cada modo normal tiene, para empezar, una frecuencia bien definida. Es decir, la primera característica que vale la pena mencionar de los modos normales, o de cada modo normal, es que cada uno de ellos tiene una frecuencia, vamos a ponerle omega sub m, m va a ser el índice sobre el cual voy a pasar por los modos. Cada uno de ellos entonces tiene asociada una frecuencia, a la cual uno llama a veces la frecuencia normal, ¿sí? Correspondiente a ese modo. La otra propiedad dinámica que tiene cada modo normal es asociado un patrón de desplazamientos, ¿cierto? Es decir, cada modo normal, a través justamente de esa transformación lineal que me pasa de las coordenadas originales a las coordenadas normales, cada modo normal está caracterizado por un patrón de desplazamiento de las coordenadas originales. Es decir, cada modo normal es un modo de vibración en el cual las coordenadas originales se desplazan de forma característica. Ahora voy a dar un ejemplo para aclarar eso, ¿cierto? Pero entonces, cada modo normal está caracterizado por un determinado patrón de desplazamientos de las coordenadas originales. Y ese patrón de desplazamiento justamente es lo que me define la transformación lineal, ¿cierto? Las combinaciones lineales que tengo que hacer de las coordenadas originales para obtener los modos normales. Otra propiedad importante que vamos a tener que tener en cuenta en lo que vamos a hacer hoy.
es cuántos modos normales tiene un sistema determinado. ¿Cuántos modos normales tiene? No, como mucho no, tiene un número exacto de modos normales. Todo sistema por lo menos diagonalizable, digamos. Claro, podría haber degeneración, si te referís a degeneración en frecuencias, eventualmente. Pero no importa, desde el punto de vista del patrón de los desplazamientos son todos diferentes, ¿cierto? Así que yo tengo efectivamente tantos modos normales como grados de libertad tengo en el sistema original. Es decir, tengo entonces m modos normales donde m coincide con el número de grados de libertad del sistema. Y eso viene del hecho de que en realidad uno al hacer esa transformación lineal entre las coordenadas originales y los modos normales de vibración no cambia el número de coordenadas de su problema, el número de variables de su problema. Demos un ejemplo que a lo mejor ustedes resolvieron como un problema específico en mecánica. Supóngase que tengo tres partículas que se mueven en una dimensión, una partícula de masa m grande, bueno, para no confundir con ella, vamos a poner masa mu, digamos a esta, mu sub 1, y supongamos que esta partícula está unida por resortes elásticos con dos partículas iguales a los costados, con masa mu sub 2 y mu sub 2. Es decir, es un sistema que tiene ciertas simetrías y vamos a suponer que de hecho los dos resortes tienen la misma constante elástica. Este sistema, como tiene 3 grados de libertad, ¿cierto? Es decir, porque son 3 masas moviéndose en una dimensión, tiene 3 modos normales, ¿sí? Por lo que decíamos por allá abajo. ¿Cuáles son los modos normales de este sistema? Primero hay un modo normal que tiene frecuencia 0. ¿Sí? Que es el modo que corresponde al desplazamiento rígido de estas 3 masas. El patrón de desplazamiento justamente corresponde al mismo desplazamiento para cada una de las 3 masas, ¿cierto? Por eso corresponde justamente a un movimiento rígido de todo el sistema. La frecuencia de ese modo de oscilación entonces es 0. ¿Sí? Típicamente los sistemas que no tienen ningún tipo de sujeción, digamos, de alguna de las masas a algún objeto externo, justamente tienen ese modo de frecuencia 0 que corresponde al movimiento rígido de todo el sistema. Hay un modo de frecuencia intermedia, es decir, una frecuencia positiva, que corresponde a la masa central moviéndose en una dirección y las otras 2 masas moviéndose en la otra dirección. ¿Sí? De nuevo, eso tiene una frecuencia determinada que dependerá de las masas y de las constantes de los resortes y que corresponde a un patrón de desplazamiento específico. Como decía recién, esta masa moviéndose en una dirección y las otras 2 moviéndose en la dirección contraria. Y después hay un tercer modo de oscilación, un modo normal de oscilación, que es el de frecuencia más grande, que corresponde a estas 2 masas moviéndose a contrafase con la masa del medio quieta. ¿Sí? Ese es el modo que tiene frecuencia más grande. Y esos son los 3 modos de oscilación que uno obtiene en la formulación de pequeñas oscilaciones para este sistema. Una propiedad importante que también agrego acá es que cualquier movimiento que tenga el sistema que estoy considerando siempre puede representarse como una superposición de movimientos de los modos normales, ¿sí? A través justamente de esta transformación de las coordenadas originales a las coordenadas normales. Es decir, yo siempre puedo elegir una combinación de los modos normales, de los movimientos ahora asociados a los modos normales, cada uno con su frecuencia y cada uno con su patrón de desplazamientos, eligiendo convenientemente las amplitudes con las cuales hago pesar cada uno de los modos y las fases relativas entre los modos, que me permiten describir cualquier movimiento posible ahora del sistema completo. ¿Sí? En ese sentido,
hay una transformación, digamos, completa, digamos, entre la dinámica expresada en las coordenadas originales y la dinámica expresada en los modos normales. Entonces, el sistema de modos normales me sirve como una base para describir cualquier dinámica del sistema. Entonces, pongámoslo así. Y esto que estoy diciendo, insisto, vale para cualquier sistema de osciladores armónicos con interacciones de tipo elástica. ¿Sí? Nosotros vamos a ver la aplicación al caso de las vibraciones de una red cristalina, como decíamos, ¿cierto? Pero esto en principio es completamente general. ¿Sí? Y esto es el núcleo de la teoría de pequeñas oscilaciones. ¿Sí? Esto es lo que uno hace en la teoría de pequeñas oscilaciones. Como les digo, en general formulada a nivel de la formulación lagrangiana, pero que tiene un paralelo completo en la formulación hamiltoniana. Desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, lo que es importante rescatar acá es que uno reemplaza ese sistema general de osciladores lineales, osciladores armónicos, con interacciones elásticas, en un conjunto de osciladores, en un conjunto que es equivalente desde el punto de vista de la descripción dinámica, la transformación esa es canónica, así que no altero para nada la estructura hamiltoniana que tiene el problema. Desde el punto de vista, entonces, de lo que nos interesa a nosotros, esa transformación, el punto importante es que esa transformación me convierte al sistema en un sistema de objetos que son independientes, que son no interactuantes entre ellos, son los modos normales. ¿Sí? Como tal, entonces, me acerco a una situación que tiene que ver justamente con el tipo de problemas que hemos estado viendo nosotros, ¿cierto? Es decir, lo que tengo como resultado de hacer la transformación a los modos normales es un sistema de objetos dinámicos, independientes entre ellos, que no interactúan entre ellos, y que yo ahora puedo tratar entonces separadamente uno de los otros. Es decir, yo me puedo ahora fijar, y ahora ya adoptando la visión estadística, en la estadística de cada uno de esos modos normales. De cada uno de los modos normales, independientemente de los otros. Después me ocupo del problema de la superposición, porque en general en un sistema yo voy a tener muchos modos normales. ¿Sí? Imagínense en un sistema formado por una red cristalina que tiene un montón de grados de libertad. Pero los efectos de la descripción estadística yo puedo empezar por fijarme qué es lo que pasa con uno solo de los modos normales de oscilación y ver la estadística de ese modo. Exactamente igual que lo que hicimos la vez pasada con el campo electromagnético. Empezamos describiendo qué es lo que pasa con un modo de propagación del campo electromagnético, que con su frecuencia definida le puedo aplicar la hipótesis de Planck de cuantificación de la energía. Exactamente eso, entonces, que hice en el caso del campo electromagnético, puedo hacer ahora. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es la estadística, que en realidad ya la hemos hecho, porque nosotros ya pasamos por este problema, por lo menos a través de los ejercicios, vamos a hacer la estadística de un modo normal de oscilación, que no es otra cosa que hacer la estadística de un oscilador armónico, de un oscilador armónico a nivel cuántico, sin embargo, ¿cierto? Es decir, el aspecto cuántico del oscilador armónico no lo puedo ignorar si quiero tener resultados compatibles con las observaciones, como ya hemos discutido muchas veces. Ustedes saben perfectamente que para el oscilador armónico los niveles de energía son niveles equiespaciados, exactamente igual que lo que me dice Planck para el campo electromagnético. La única diferencia es que uno típicamente para un oscilador armónico tiene en cuenta una energía de punto cero, ¿cierto? El hecho de que el primer estado de energía no coincide con el mínimo de potencial del oscilador armónico, de forma tal de que, entonces, para un oscilador armónico de frecuencia omega,
Después este omega va a adquirir como allá un subíndice m para referirme a los diferentes modos, ¿no? Pero por ahora consideremos que estamos trabajando con un oscilador armónico de frecuencia omega, que insisto, yo ya pienso que es uno de los modos normales de mi sistema, ¿cierto? Es decir, yo ya hice la transformación de mi sistema a las coordenadas dadas por los modos normales. En todo caso, si el oscilador armónico tiene frecuencia omega, ¿cuáles son las energías accesibles al oscilador armónico de acuerdo a la mecánica cuántica? A propósito, ¿cierto? Yo doy el salto a la mecánica cuántica, ¿cierto? Porque toda esta idea de hacer la transformación de las coordenadas originales a las coordenadas de modos normales también vale al nivel de la cuántica, ¿cierto? La cuántica hereda de la mecánica clásica la formulación hamiltoniana, ¿cierto? Hereda del hamiltoniano. El hamiltoniano que uno usa en la mecánica cuántica es el hamiltoniano clásico, ¿cierto? Con la transformación en operadores, pero desde el punto de vista formal, digamos, es el mismo objeto, ¿cierto? Así que lo que hice en la teoría de pequeñas oscilaciones a nivel clásico lo puedo hacer también en la cuántica haciendo exactamente lo mismo, haciendo exactamente la misma transformación. Así que tiene sentido que yo ahora hable directamente de las energías accesibles que me da la ecuación de Schrödinger, esencialmente, para el oscilador armónico de frecuencia omega. Entonces, ¿cuáles son las energías esas? H barra omega por n más un medio, con n variando sobre los números naturales más el cero, ¿no? Hasta el infinito. Donde el un medio justamente lo que me representa es la energía del estado fundamental. Yo puedo, para este oscilador armónico, que, insisto, me representa uno de los modos normales de un sistema más en general, puedo calcular, suponiendo que el modo de oscilación está en equilibrio con un baño térmico, puedo calcular la función de partición y a partir de la función de partición puedo calcular la energía. ¿Sí? No voy a hacer la cuenta explícitamente, bueno, vamos a ver cuán explícitamente me sale la cuenta. La función de partición para este sistema, los estados accesibles que tienen obviamente están indicados por este índice n, así que lo puedo escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito, de e a la menos beta por la energía correspondiente a cada índice n. Esto va a ser e a la menos beta por h barra omega sobre 2, un factor común que sale de todas las exponenciales estas por la energía esta de punto cero, la suma desde n igual 0 hasta infinito de e a la menos beta h omega por n, esto es e a la menos beta h omega sobre 2 por 1 sobre 1 menos e a la menos beta h omega. Esa es la función de partición canónica del modo de oscilación de frecuencia omega. Es decir, la función de partición canónica de un oscilador armónico de frecuencia omega. Bueno, ¿y cuánto me da la energía de esto? La energía de esto es menos la derivada del logaritmo de z respecto de beta. Esto va a ser la energía media del oscilador armónico en contacto con el baño térmico que me fija la temperatura. Y esto va a tener dos términos. El primer término proviene de la energía, del factor que corresponde a la energía de punto cero. Es decir, h omega sobre 2. Y el segundo término, que proviene del segundo factor, va a tener exactamente la forma del cálculo que hicimos la vez pasada, de la energía que calculamos la vez pasada, para un modo de propagación del campo electromagnético. Es decir, h barra omega
por E a la beta h barra omega menos 1. Y ahora el argumento que vamos a hacer es, de nuevo, exactamente el mismo que hicimos la vez pasada. Salvo por la energía de punto cero, el resto de la energía se puede interpretar como la cantidad h barra omega, un cuanto de energía en el mismo sentido que el que hablábamos la vez pasada, multiplicada por un número que tiene la forma de la estadística de Bose, es decir, tiene la forma del número medio esperado para la ocupación de un estado de energía h omega para un sistema de bosones con potencial químico igual a 0. Estoy diciendo exactamente lo mismo que la clase pasada, solo que ahora refiriéndome a la estadística de la energía media, en particular acá, de un oscilador armónico. ¿Sí? Es decir, yo puedo interpretar este término, la diferencia entre la energía y la energía en reposo, como la energía media de un sistema de partículas bosones, un sistema de bosones que acceden a un estado de una partícula de energía h omega en equilibrio con un baño térmico, que justamente lo que me da es la estadística, el número de ocupación medio que me da la estadística de Bose-Einstein para partículas que están justamente con esa energía a una dada temperatura, con la condición de que el potencial químico de estas partículas sea igual a 0. Esto lo que me dice es que las excitaciones, entonces, de un oscilador armónico, por encima de su energía de punto cero, se puede interpretar como, en términos de partículas con el mismo carácter que los bosones, en el sentido de que son partículas imaginarias, en principio, ¿cierto? Son partículas que uno está inventando en este momento, partículas bosones con potencial químico igual a 0, que simplemente ocupan, o uno se imagina que ocupan los diferentes estados del oscilador armónico, o mejor dicho, no es que ocupan los diferentes estados del oscilador armónico, ocupan un estado para el oscilador armónico omega, ocupan un estado de energía h barra omega, y dependiendo de cuántas partículas tengo en ese estado, dependiendo de cuántas de estas partículas, de estos bosones, tengo en ese estado, estoy representando diferentes estados de energía del oscilador armónico. Bueno, esas partículas son los fonones, ¿sí? Es decir, donde la diferencia con los fotones es que ahora estoy hablando de osciladores armónicos, o de un oscilador armónico, y no de un modo de propagación del campo electromagnético. Es decir, esas partículas con las cuales represento los diferentes estados de energía de un determinado oscilador armónico es lo que uno llama los fonones. Estrictamente el nombre de fonones se reserva para el caso en que uno está hablando de las vibraciones de una red cristalina, ¿cierto? Es decir, uno usa fonones en ese contexto típicamente, pero en principio la idea de base vale para cualquier oscilación armónica. ¿Está bien? Ustedes ya vieron en cuántica la formulación del oscilador armónico en términos de operadores de creación y destrucción. Ya lo vieron eso. Los operadores de creación y destrucción lo que crean y destruyen son justamente excitaciones de un oscilador armónico, ¿sí? Es decir, son los operadores de creación y destrucción, lo que uno está creando y destruyendo son fonones, en este sentido, son estas partículas, ¿sí? Esas partículas que uno crea y destruye son justamente las que me representan los diferentes estados de excitación de un oscilador armónico. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es estudiar la estadística de estas mismas partículas que uno crea y destruye con los operadores estos de creación y destrucción. ¿Está bien?
Así que desde el punto de vista, entonces, de la estadística de un oscilador, de un único oscilador armónico, salvo por la contribución a la energía que viene de la energía de punto cero, que siendo un cero de energía, en realidad, desde el punto de vista de lo que vamos a hacer en estadística, no tiene ninguna importancia ese término de ahí, la interpretación es completamente paralela a la que hicimos en el caso del campo electromagnético, donde lo único que hicimos ahora es cambiar el nombre de las partículas que estamos introduciendo de fotones, sí, en el campo electromagnético, a fonones en el caso de un sistema de osciladores o de un oscilador solo, en realidad, como tenemos hasta ahora. El problema que sigue, ¿cierto? Una vez hecho este paralelo completo con el caso electromagnético, es la superposición de las diferentes contribuciones que vienen de los diferentes modos. Y acá es donde la cosa se complica sustancialmente, para el caso de los fonones, para el caso de las vibraciones en particular de una red cristalina. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero hacer una superposición ahora de estos resultados, del resultado que obtuve para un solo oscilador armónico, yo tengo que saber cuáles son las frecuencias, dado un determinado conjunto de osciladores, cuáles son las frecuencias que tienen los modos normales. Y la frecuencia de los modos normales de un sistema de osciladores depende en forma sensible de la estructura específica del sistema de osciladores que yo estoy mirando. Es decir, depende en particular de, por ejemplo, si mi sistema de osciladores está formado por diferentes masas, por diferentes resortes, la geometría con la cual están conectados las diferentes masas con los resortes, eso me dan diferentes valores para los modos normales de oscilación, ¿cierto? Es decir, me dan diferentes frecuencias con las cuales yo voy a tener que sumar estos resultados, superponer estos resultados, para obtener después las propiedades termodinámicas, en última instancia, que es lo que quiero, del sistema completo de osciladores. ¿Sí? Entonces ahora uno tiene que hacer, si quiere sacar algún resultado más o menos general, es decir, que no sea específico para un determinado sistema de osciladores, tiene que hacer algún tipo de hipótesis simplificadora, ¿cierto? Que le dé alguna idea de sobre qué conjunto de frecuencias va a sumar estos resultados para obtener algún tipo de resultado concreto que se refiera a un sistema concreto o un sistema, digamos, determinado de osciladores. En otras palabras, ¿cierto? Si yo quiero el tipo de cantidades que yo voy a querer calcular ahora, por ejemplo, el número de fonones que tengo en un determinado sistema de osciladores, así como la vez pasada calculamos el número de fotones, ¿cierto?, que tiene una determinada configuración de campo magnético, el número de fonones entonces va a ser una suma sobre los modos normales del número de fonones que hay en cada uno de los modos normales, ¿cierto? Es decir, el número de fonones que está dado por la estadística de Bose-Einstein con potencial químico igual a 0, ¿qué es esto simplemente? Es decir, tomo el número de fonones que tengo en cada modo normal y sumo sobre todos los modos normales para que me den el número total de fonones. Obviamente explotando el hecho de que yo sé que cada uno de estos corresponde a un objeto independiente del resto, justamente por la no interacción que tengo entre los modos normales. Este tipo de suma finalmente la voy a terminar haciendo como una integral sobre las frecuencias de una cantidad que, por similitud con las que hemos venido usando hasta ahora,
voy a llamar la densidad de los modos normales en el espacio de frecuencias, es decir, cuántos modos normales, cómo están distribuidos mis modos normales a lo largo del eje de frecuencias, de E a la beta h omega menos 1. Y lo que estaba diciendo recién es que yo ahora, si quiero algún resultado medianamente general para este tipo de cantidades, con la energía voy a hacer algo similar, solo que acá voy a multiplicar por h omega, ¿cierto? La energía de cada fonón. Entonces decía que si quiero ahora hacer alguna afirmación más o menos general de cuánto me va a dar una cuenta de este tipo, tengo que decir algo sobre esto, ¿cierto? Tengo que decir cómo están distribuidos en el eje de frecuencias los diferentes modos normales. ¿Está bien? Entonces, sobre esa G de omega, a priori no sé nada, porque como decía, va a depender en forma muy sensible de la estructura específica que tiene mi sistema de osciladores. Por ejemplo, en una red cristalina, donde yo represento a cada átomo como un oscilador, antes de hacer la conversión a los modos normales, a cada átomo entonces como un oscilador, por ejemplo, si tengo un cristal que está formado por dos tipos diferentes de átomos, seguramente voy a tener diferentes masas para esos átomos y las interacciones entre primeros vecinos van a ser diferentes, dependiendo, digamos, por ejemplo, de la orientación en la cual estoy mirando el cristal. Entonces eso me da un problema desde el punto de vista mecánico, la obtención de los modos normales, que depende en forma sensible de cómo está constituido ese sistema de osciladores, cuáles son las masas y las constantes elásticas que están involucradas en una estructura determinada. Entonces, mi pregunta es ¿cuánto vale G de omega? De G de omega hay una sola cosa que sé, que tiene que valer siempre. Y es que la integral de G de omega a lo largo del eje de frecuencias me tiene que dar el número total de modos, ¿cierto? Porque esto es la densidad de modos, ¿sí? Vamos a poner el nombre por una vez. Que además que está a decir que esto es equivalente a la densidad de estados, ¿cierto? Ahora cada modo es un estado posible para los fonones de mi sistema. De la densidad de modo lo que sé es que lo único que sé es que la integral sobre frecuencias entre 0 e infinito de la densidad de modos me tiene que dar igual al número total de modos que tengo en mi sistema, que creo que ya lo llamé M mayúscula. Número de modos del sistema. Por lo demás, no sé más que decir sobre G de omega, salvo hacer alguna hipótesis, y lo que vamos a ver son esencialmente dos modelos, ¿sí? Dos modelos que hacen una hipótesis sobre la forma que tiene G de omega, hacen predicciones sobre cómo se van a comportar las cantidades termodinámicas y esas predicciones tienen que ser comparadas con lo que uno observa en un experimento como para validar o no el modelo que uno está considerando. Entonces, como les digo, vamos a ver dos modelos y el primero fue propuesto no inesperadamente, ya que ya sabemos que se estaba ocupando de estas cuestiones por Einstein. Primero es entonces el modelo de Einstein para la estadística de fonones. Einstein es una de esas personas a las que se le atribuye la frase de que todo modelo físico tiene que ser lo más sencillo que se pueda, pero no más sencillo que eso, ¿cierto? Bueno, en este caso se le fue la mano, ¿cierto? Es decir, propuso un modelo que es demasiado sencillo, definitivamente. Lo que dijo Einstein fue, el modelo de Einstein es esencialmente suponer que todos los modos normales de mi sistema tienen la misma frecuencia, ¿sí? En ese sentido es exagerado porque termina no siendo una buena aproximación, definitivamente. Vamos a ver en qué sentido.
En todo caso, el modelo de Einstein lo que propone es que G de omega es proporcional a una delta de omega menos la que obviamente se llama la frecuencia de Einstein en su modelo. ¿Cuál tiene que ser la constante de proporcionalidad acá? Que me dé esta integral. ¿Cuánto tiene que valer? Justamente? M, obviamente. Exactamente. Ese es el modelo de Einstein. Bueno, ¿y qué me dice el modelo de Einstein? Este modelo, como decía recién, es exagerado, pero se le va la mano con la aproximación, pero definitivamente me permite hacer esas integrales inmediatamente, ¿cierto? Yo puedo calcular con el modelo de Einstein el número medio de fonones que voy a tener en el sistema como la integral. Bueno, la verdad que ni siquiera merece ser escrito esto, ¿no? Es decir, lo que me va a dar es directamente m por e a la beta h omega, la omega de Einstein, menos 1. Y del mismo modo puedo calcular la energía. La energía va a ser una integral, escribámosla explícitamente por una vez, una integral en omega de g de omega dividido e a la beta h omega menos 1 y la energía que tengo que poner acá es h omega. ¿Qué es la energía que tengo que poner acá? No, está bien. La parte que depende de la energía es h omega y además acá tengo una contribución que no voy a escribir explícitamente, que es la contribución que viene de integrar las energías de punto cero. No, ya le digo, no me interesa calcularlas explícitamente. Es decir, tengo una contribución que proviene de las energías de punto cero de todos los modos normales y la parte que va a depender de la temperatura es justamente la que me va a dar h por omega de Einstein dividido e a la beta h omega de Einstein menos 1. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta, perdón? Y la m multiplicando, efectivamente. Gracias. Lo que quiero calcular, dada esta energía, es el calor específico, ¿cierto? Como ya sabemos, dijimos ya 1000 veces, es una cantidad que a la cual puedo acceder experimentalmente y que me da información importante, particular de las desviaciones de tipo cuántico respecto de los resultados clásicos. Entonces, el calor específico, la derivada de la energía respecto de la temperatura, ¿cuánto va a valer? El primer término no contribuye, tengo entonces m h barra omega e, y ahora tengo, al hacer esa derivada, e a la h omega e lo escribo como función de la temperatura. Kt menos 1, y ahora tengo que hacer la derivada, perdón, esto al cuadrado. Y ahora tengo que hacer la derivada de la exponencial aquella respecto de la temperatura. No escribo el signo menos porque el signo menos que tiene la primera derivada que hice, porque se me va a simplificar ahora cuando haga la derivada del exponente respecto de la temperatura. En todo caso, esto me queda e a la h barra omega de Einstein sobre k por t, y ahora multiplico por la derivada de esto respecto de la temperatura. H omega e sobre k por t cuadrado.
¿Qué pasa cuando la temperatura tiende a infinito con este resultado? Cuando la temperatura tiende a infinito, lo que ocurre es que... ¿Qué es lo que ocurre cuando la temperatura tiende a infinito? Cuando la temperatura tiende a infinito, la exponencial tiende a 1, ¿cierto? Ese es el punto que tenemos que tener presente. Entonces, tengo que aproximar cuidadosamente este denominador. Este de acá arriba lo puedo poner como 1 directamente, ¿cierto? Porque en el límite no va a contribuir. Así que lo que me va a quedar es, en esta exponencial, la aproximación va a ser escribir la exponencial esta como 1 más el exponente, ¿cierto? Así que esto va a ser directamente el exponente porque tengo restando el 1, así que esto va a ser h omega sobre k por t al cuadrado. ¿Sí? Y acá tengo h omega e sobre k por t al cuadrado. Ah, perdón, sí, correcto. Acá solo tengo la k por la t al cuadrado. Y me va a quedar mk, efectivamente. Esto es igual a m por k. Fíjense que los omegas se van porque tengo los h omega e se van, justamente me queda una cosa independiente de la constante de Planck. Tengo la t cuadrado que se me va con este t cuadrado de acá y lo único que me queda es entonces el k que está ahí abajo, que pasa arriba, y la m. Y esto es justamente el resultado clásico. Para un sistema de osciladores armónicos, el calor específico es m veces el número de osciladores armónicos que tengo, que son justamente el número de modos, multiplicado por k. Así que a nivel del límite clásico, la hipótesis esta de Einstein me da un resultado correcto. ¿Qué pasa en el otro límite? En el límite de temperatura cero. Vamos a escribirlo un poquito más abajo. En el límite de temperatura cero la exponencial se hace muy grande. ¿Sí? Esta dependencia con t tengo que dejarla así como está porque no puedo hacer mucho. Así que esto lo puedo escribir. Es decir, estrictamente, fíjense que para hacer un poquito más prolijo, puedo poner esto de la siguiente forma. Entonces decíamos, la exponencial se va a infinito, así que la que domina es la exponencial que tengo en el denominador, que está al cuadrado, se me simplifica con la de arriba, y entonces puedo escribir esto como e a la menos h barra omega e sobre k por t. ¿Qué pasa con este calor específico entonces cuando t tiende a cero? Cuando t tiende a cero, esta exponencial, o el exponente este, se me hace muy grande y entonces la exponencial tiende a cero. ¿Sí? Y eso domina el cero que tengo en el denominador con ese t cuadrado. Esta cosa tiende a cero. ¿Sí? El calor específico tiende a cero, que es un comportamiento que ya hemos visto en otros sistemas cuánticos, y está de acuerdo, en principio, en el límite, con los resultados experimentales. Es decir, si uno mide, si se las ingenia para medir el calor específico a temperaturas muy bajas asociado a la red cristalina, después ya vamos a discutir un poquito eso, se encuentra con que el calor específico tiende a cero. El problema reside en la dependencia funcional con la temperatura. ¿Sí?
Esto me dice que de hecho tengo una caída del calor específico con esta exponencial que es extremadamente rápida con la temperatura, ¿cierto? La exponencial de la inversa de la temperatura tiene un decaimiento muy rápido con la temperatura. Y eso no está de acuerdo con los datos experimentales, ¿sí? El hecho de que uno está, en particular, suponiendo, no sé si lo tienen presente, pero este es el mismo resultado que uno obtiene en general cuando está hablando del calor específico de un sistema cuyo primer estado excitado tiene una determinada distancia al, que justamente H omega E en este caso, al estado fundamental, ¿cierto? Es decir, cuando uno tiene un gap entre el estado fundamental y el primer estado excitado, lo que obtiene típicamente es un calor específico que tiene esta dependencia de tipo exponencial con la inversa de la temperatura. Una dependencia, como digo, muy fuerte con la temperatura, el decaimiento es muy fuerte con la temperatura y es característico de los sistemas con ese gap. Y en este caso tengo justamente ese resultado porque, de acuerdo al modelo de Einstein, que ya borré, entre el estado de 0 fonones, que corresponde a la energía de punto cero del oscilador armónico, y el estado de un fonón, que es el de frecuencia igual a la frecuencia de Einstein, ¿cierto? No hay estados intermedios. Es por eso que el calor específico también me da con esta dependencia con la temperatura, que como les digo no se condice con los resultados experimentales. Para acercarse mejor a los resultados experimentales, uno tiene que hacer un modelo un poco más fino respecto de cómo están distribuidos los modos, en particular de una red cristalina, en el eje de las frecuencias. Y eso es lo que se introduce con el segundo modelo que vamos a ver acá, que es el modelo que se llama modelo de Debye. ¿Queda alguna pregunta sobre esto que hicimos hasta ahora? Bueno, descansemos un ratito y después vemos el modelo de Debye. El modelo de Debye fue propuesto por Peter Debye, que es el héroe de la física holandesa, una persona que post-mortem se vio envuelta en una controversia sobre su posición en la ocupación nazi de Holanda, que es bastante interesante. Aparecieron unos documentos en el año 2006 que lo comprometían y que, bueno, dio lugar a varios acontecimientos que, de hecho, todavía me parece que no está completamente dilucidado cuál era su posición. Finalmente terminó emigrando a Estados Unidos y creo que también estuvo en Canadá. En todo caso, ¿qué es lo que nos dice el modelo de Debye? El modelo de Debye es un refinamiento bastante sustancioso respecto de la propuesta de Einstein. En particular, se fija en mucho más detalle cómo son efectivamente los modos de oscilación, los modos normales de oscilación de un sistema que representa, un sistema de partículas que representa a una red cristalina. Es decir, estamos hablando de un sistema de partículas típicamente distribuidas en 3 dimensiones, n partículas distribuidas en 3 dimensiones, es decir, el número de modos normales es 3 veces n. Si las partículas se pueden efectivamente mover en 3 dimensiones, la idea es la que decíamos antes, es decir, cada partícula tiene una posición de equilibrio alrededor de la cual puede oscilar en cualquiera de las 3 dimensiones, y esas posiciones de equilibrio están distribuidas en un arreglo periódico típicamente muy grande, ¿no? Es decir, estamos hablando de números macroscópicos de partículas que forman un sólido. ¿Cuál es la forma genérica que tiene un modo normal de oscilación de un sistema de osciladores formando una cadena? Puede ser unidimensional, en general a uno le interesa el caso tridimensional. No sé si lo vieron esto en mecánica, si vieron cuál es la forma que tienen los modos de oscilación de un sistema de partículas que forman una cadena muy larga. ¿Estudiaron eso? ¿Sí? Sí, lo vimos en una clase. Lo vieron en una clase. Son oscilaciones, digamos, transversales
El caso de oscilaciones transversales. Claro. En general, justamente el patrón de desplazamientos asociado a un modo normal en una cadena de osciladores que están interactuando con interacciones elásticas, osciladores armónicos que están interactuando con oscilaciones elásticas, tiene la forma de una onda. De hecho, la ecuación de Newton, en el límite continuo, si uno escribe la ecuación de Newton para un conjunto de osciladores armónicos con interacciones elásticas, si uno logra hacer un límite continuo, ¿cierto?, en el cual, bueno, tiene que hacer una serie de suposiciones para hacer ese límite, pero en todo caso no vamos a ir al detalle ese. El límite continuo de la ecuación de Newton para un sistema como ese es la ecuación de ondas, ¿cierto? Es una ecuación de ondas como las ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético, es decir, es una ecuación de ondas que describen ondas no disipativas, que no solo no disipativas, sino también no dispersivas, ¿cierto? Es decir, ondas exactamente como las ondas del campo electromagnético dadas por la teoría de Maxwell. Y si uno efectivamente va y mira cuál es el perfil característico, supongamos que esta es la línea de osciladores que voy a dibujar solamente unidimensional, ¿no? Estos son los osciladores que representan los átomos del sólido que quiero describir con esta teoría. Si uno va y mira justamente cuál es el patrón de desplazamientos que tengo a lo largo de una cadena como esta, es justamente un patrón de tipo ondulatorio, digamos, una cosa que a lo mejor tiene, por ejemplo, esta forma. A ver, para hacer un dibujo medianamente bueno. En el sentido de que si tomo una fotografía de los desplazamientos de los átomos en un momento determinado, de los átomos suponiendo que lo que está excitado es un modo de oscilación determinado, encuentro que hay átomos que están esencialmente en reposo, hay otros que tienen desplazamientos menores, pequeños, digamos, mientras que habrá otros que tienen desplazamientos más grandes, pero con un patrón que justamente tiene carácter de tipo ondulatorio. Y dependiendo de las condiciones de contorno, y en esto es muy parecido a lo que ocurre con el campo electromagnético, dependiendo de cuáles son las condiciones de contorno que uno impone a este sistema, estas ondas pueden propagarse, de hecho, también. Es decir, estas ondas tienen una longitud de onda determinada, o mejor dicho, lo que tienen en realidad originalmente es una frecuencia determinada, porque si son modos normales lo que tienen justamente característico es una frecuencia, pero hay una longitud de onda determinada y asociado entonces a la frecuencia de la longitud de onda hay también una velocidad de propagación característica. Es decir, específicamente, estos modos de oscilación tienen una determinada frecuencia, tienen un determinado número de onda, y tienen una velocidad que es la que me da la relación entre frecuencia y número de onda, que me da una proporcionalidad, de hecho, entre el número de onda o el módulo del número de onda. No, perdón, el número de onda es un escalar, ¿cierto? Entre el número de onda y la frecuencia. Lo que tienen estas ondas, de hecho, es un vector de onda, ¿cierto? Porque en el caso unidimensional, por supuesto, solo se pueden propagar en la dirección de esa dimensión, pero en el caso tridimensional, un modo normal de oscilación de una estructura cristalina tridimensional puede tener un vector de onda que apunta, en principio, en cualquier dirección, dependiendo de cuál sea el modo normal al que me estoy refiriendo. De hecho, en un sólido, ondas moviéndose en diferentes direcciones podrían tener diferentes velocidades también, aun cuando tengan la misma frecuencia, ¿sí? Así que el cuadro es en realidad muy complicado, ¿cierto? Y no es extraño que sea complicado por la cantidad por un lado, por la cantidad de grados de libertad que tiene el sistema, ¿cierto? En un cristal macroscópico tengo un número macroscópico de grados de libertad y por lo tanto tengo un número macroscópico de modos, y por otro lado, porque la estructura interna del material que estoy mirando, como decíamos antes, puede ser relativamente complicada. Puedo tener varios tipos de átomos, varios tipos de interacciones, por lo tanto, entre los diferentes pares de átomos,
y así sucesivamente. Bueno, lo que hace el modelo de Debye, si bien tiene en cuenta el carácter ondulatorio, entonces, de los modos normales, es hacer una simplificación bastante drástica. Para empezar, va a considerar un sistema que es isotrópico, es decir, no va a considerar que haya diferencias en la propagación de las ondas estas de los modos normales en diferentes direcciones. Y lo que hace es esencialmente tomar prestado la convención de Rayleigh que utilizamos en la clase pasada para el campo electromagnético. Es decir, va a suponer que las ondas estas, que representan los modos normales, ¿cierto? Es decir, estas ondas de desplazamiento que representan los modos normales, cumplen condiciones periódicas de contorno en un volumen determinado, en un volumen de tipo cúbico, ¿cierto? Para simplificar, si bien eso se puede extender a otros paralelepípedos y a otras geometrías más o menos sencillas. Va a considerar también que pueden tener diferente polarización, que eso es algo que no dijimos hasta ahora, pero en un arreglo como este, los modos normales pueden estar asociados a desplazamientos transversales, es decir, perpendiculares a la dirección de propagación, como ocurre con el campo electromagnético esencialmente, pero también pueden ser longitudinales en el caso de los modos de oscilación. Es decir, estos desplazamientos que yo dibujé por una cuestión de comodidad en el dibujo, ¿cierto? Como transversales, también pueden ser desplazamientos en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces, en el caso de los modos de una red cristalina, de los modos normales de oscilación de una red cristalina, no tengo la restricción de que las ondas tienen que ser transversales. Y de hecho tengo tres posibles polarizaciones. Dos polarizaciones en tres dimensiones, ¿no? Dos polarizaciones transversales, que son como las que están dibujadas acá, más una polarización longitudinal, ¿sí? Así que el factor G sub P que voy a poner acá, correspondiente completamente análogo al que usamos en el campo electromagnético, acá va a valer 3, ¿cierto? Porque como hay tres direcciones en el espacio, hay tres posibles polarizaciones para los modos normales. Entonces, los elementos que contribuyen en el modelo de Debye a la densidad de estados vienen del hecho de que uno considera modos normales que son ondas que se propagan exactamente como en el campo electromagnético, con esta relación de dispersión y con condiciones de contorno periódicas, como también hicimos la vez pasada, en un volumen cúbico de radio L, si bien en el resultado final, exactamente igual que la vez pasada, el volumen aparece, digamos, L aparece al cubo, ¿cierto? De forma tal de que aparece directamente el volumen, no depende de L. Y con las tres direcciones de polarización. Hay un elemento más que aparece en el modelo de Debye y que es una cosa, por un lado natural, por lo que vamos a comentar ahora en un momento, y por otro lado completamente de acuerdo con los resultados experimentales, y es que, a diferencia de lo que pasa en el campo electromagnético, en una estructura cristalina, en las oscilaciones de una red cristalina, hay una frecuencia máxima que puede ser propagada y que está asociada con el hecho de que hay una longitud de onda mínima que puedo propagar en la estructura de esta simplemente por el hecho de que hay una mínima distancia, digamos, entre los objetos que efectivamente oscilan, ¿cierto? En el campo electromagnético lo que oscila es el vacío, esencialmente, ¿cierto? Así que no hay una discretización del medio en el cual se propaga la onda que me dé lugar a una longitud de onda mínima, ¿cierto? En cambio, en este caso, fíjense que si yo tengo una onda, no es esta que está dibujada acá, ciertamente, ¿cierto? Tengo una onda que tiene, digamos, esta
esta longitud de onda, suponiendo que acá todos los átomos son iguales, ¿cierto? Es decir, me saco de encima la posible esta en particular es medio desdichado, este dibujo. Vamos a tomar otro. A ver, sería una cosa... A ver, ¿cómo es esto? Que tengo que hacerlo así, por ejemplo. A ver si tomamos esta onda en particular. Acá yo tengo entonces un máximo aquí y un máximo aquí. Tengo ceros en estas dos, ¿sí? Yo podría ahora dibujar una, no sé si me va a salir definitivamente ese dibujo, podría dibujar otra onda que tiene exactamente los mismos desplazamientos que esta de aquí, pero con una longitud de onda mucho más chica, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Es decir, tendría que dibujar una cosa que sería algo como esto, esencialmente. Me salió razonablemente bien, ¿cierto? En el sentido de que cuando pasa por las posiciones de los átomos, las dos ondas me representan el mismo desplazamiento. Y la onda de longitud más corta, de estas dos, la onda de longitud más corta, es un modo de vibración que en realidad me reproduce lo que pasa con la vibración de la otra, ¿cierto? Entonces, de hecho, no es un modo de vibración distinto. Es en ese sentido que hay una longitud de onda mínima que uno puede propagar como modo normal de oscilación en una estructura como esta. Y que está directamente asociada con el hecho de que, mirado con el microscopio, este es un sistema discretizado en el espacio, ¿sí? A diferencia del continuo del vacío en el que se propaga el campo electromagnético. Entonces, en todo caso, hay una frecuencia máxima, así como hay una longitud de onda mínima, ¿cierto? A través de la relación que hay entre frecuencia y número de onda, como esa longitud de onda mínima se corresponde con un número de onda, máximo, entonces también hay una frecuencia máxima que puede ser propagada en el medio este. Ahora vamos a ver cómo sale naturalmente esa frecuencia cuando escribamos la densidad. Cuando escribamos la densidad de estados. La densidad de estados propuesta por el modelo de Debye, voy a escribir directamente la forma, no voy a intentar una deducción que se podría hacer de todas maneras como lo que hicimos la vez pasada haciendo una integral sobre el espacio de los números de onda. La densidad de modos que tengo en el eje de frecuencia propuesta en el modelo de Debye tiene la siguiente forma. Tengo por un lado la degeneración, ¿cierto? De polarización, que como dijimos vale 3. Es decir, ya escribamos acá que Gp es igual a 3, porque ahora no tengo la restricción de que las ondas estas son transversales. Aparece acá también el volumen, ¿cierto? Esto viene de... como decíamos, de las condiciones de contorno que impongo en un volumen determinado o en un cubo de longitud determinada, va a aparecer el volumen. Esto lo pueden comparar con lo que obtuvimos la vez pasada para el campo electromagnético. Después tengo un coeficiente numérico que viene de la geometría, de haber hecho una integral en el espacio del número de ondas, ¿cierto? En coordenadas polares. Acá viene un factor que es la velocidad aquella al cubo, que viene de la conversión de número de onda en frecuencia. Y acá tenemos la frecuencia al cuadrado. Esto, insisto, proviene de haber hecho una integral en el espacio de impulsos dividido por 2pi sobre L al cubo, exactamente lo que hicimos la vez pasada, cuando hago, si quieren, primero la integral en los ángulos en esta integral en 3 dimensiones, me quedo con la integral en el módulo de K, en módulo,
y después paso esta integral a frecuencias, ¿sí? Eso me hace aparecer el factor 1 sobre u cubo a partir de la relación de dispersión aquella, y me queda una integral entonces en frecuencias de esta cantidad. Ahora, esta cantidad, como decíamos recién, en algún momento tiene que cortarse. En la frecuencia tiene que haber una frecuencia máxima en la cual se corta. Entonces, la propuesta de Debye es decir que esta es la forma efectivamente de la densidad de modos en el eje de frecuencias, sin embargo, hasta una determinada frecuencia máxima que adivinen cómo se llama. La frecuencia de Debye, por supuesto. ¿Cierto? ¿Y cómo se calcula la frecuencia de Debye? Imponiendo la condición de que la integral de g de omega sobre todo el eje de frecuencia me tiene que dar el número de modos del sistema. Es decir, si yo pido que la integral entre 0 e infinito de g de omega sea igual al número total de modos, que insisto, si estamos pensando en una estructura cristalina tridimensional formada por n átomos, ese número va a ser 3 veces el número de átomos, ¿cierto? Es decir, es un número muy grande definitivamente. El número total de modos entonces va a ser igual a esto, que no es otra cosa que la integral entre 0 y la frecuencia de Debye de g sub p por b sobre 2pi cuadrado u al cubo omega cuadrado. Y esto entonces me permite, acá voy a usar explícitamente que g sub p es igual a 3, ¿cierto? Así se me simplifica la integral del omega cuadrado. Esto me dice que esto es b sobre 2pi cuadrado u al cubo por la frecuencia de Debye al cubo. Y de acá podría obtener directamente la frecuencia de Debye. Escribámosla. 2pi cuadrado u al cubo sobre el volumen. Bueno, 2pi cuadrado u al cubo por modo sobre volumen, esto a la 1/3. Fíjense que la frecuencia de Debye depende de la densidad de modos, ¿cierto? Es decir, de cuántos modos tengo por unidad de volumen, que es una cosa medio difícil de pensar, pero no si pensamos que la densidad de modos es proporcional al número de partículas, ¿cierto? Es decir, esto es proporcional a la densidad del sistema, la densidad del material donde se están propagando estas ondas. ¿Está bien? Así que imponiendo esa condición obtenemos imponiendo esta condición de normalización de la densidad de estados, obtenemos el límite máximo que debería tener la frecuencia si suponemos que efectivamente para frecuencias bajas tenemos esta relación cuadrática con la frecuencia para la densidad de modos. A propósito, ¿cuál es la velocidad a la cual se transmiten en un sólido las ondas de oscilación de la red cristalina para frecuencias bajas? Es la velocidad del sonido, efectivamente. ¿Cierto? Es decir, esta cantidad U que está acá no es otra cosa que en el sólido la velocidad a la que se transmite el sonido. El sonido se transmite en un sólido a través de vibraciones de la red cristalina, por lo menos en un sólido cristalino. Se transmiten entonces como ondas de sonido que corresponden a vibraciones de la red cristalina y que corresponden en general para los sonidos típicos que transmite un sólido, se corresponden justamente con las frecuencias bajas, ¿cierto? Las frecuencias altas de los modos de oscilación
no se consideran sonoras, ¿cierto? No se escuchan específicamente. Dicho sea de paso, es un mecanismo bien diferente al que corresponde a la transmisión del sonido en un gas, ¿no? En un fluido. En un fluido el sonido se transmite a través de ondas de presión. Acá estamos hablando de las oscilaciones de la red periódica, ¿no? Lo cual hace además que las velocidades estas en los sólidos sean mucho más altas, las velocidades del sonido en los sólidos es mucho más alta que para que en los fluidos, ¿no? En todo caso, con esto tenemos hecha una hipótesis respecto de cuál es la densidad de estados, ahora dependiendo de la frecuencia, dependiendo de forma un poco más realista probablemente que lo que era en el modelo de Einstein, en la propuesta entonces de Debye, ¿sí? Así que con esto ya podemos hacer un cálculo. Lo que voy a calcular directamente es la energía, ¿cierto? Porque quiero ver justamente cómo se corrige en el modelo de Debye respecto del modelo de Einstein la dependencia del calor específico a bajas temperaturas. Entonces, la energía tiene, para empezar, la energía de punto cero, que la expresamos como un coeficiente que no va a jugar ningún papel en esta cuenta, más, y ahora tengo una integral entre 0 y la frecuencia de Debye, ¿sí? Porque es la frecuencia máxima de los modos que tengo representados en este modelo, integral sobre frecuencia de h omega, que es la cantidad que estoy integrando, multiplicada por la distribución de Bose, e a la beta h omega menos 1. Y ahora tengo que multiplicar por todo lo que proviene de la hipótesis que estoy haciendo para g omega, ¿cierto? Es decir, g sub p por el volumen, 2pi cuadrado, la velocidad esta del sonido al cubo. Este coeficiente podría haber salido en la integral, y tengo un omega cuadrado que va a convertir a este en un omega al cubo. Bueno, si comparan con la expresión con la cual calculamos la energía del campo electromagnético la vez pasada, se van a encontrar con una cosa que es esencialmente esta misma, ¿cierto? Es decir, en el caso electromagnético no tengo, obviamente, la energía de punto cero, pero la integral que hicimos es esencialmente esta. Acá, por supuesto, aparecía la velocidad de la luz, no la velocidad del sonido, pero el resto es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que no es de esperar que obtengamos un resultado demasiado diferente, salvo por el hecho, ciertamente, de que esta integral está hecha hasta una frecuencia finita, ¿cierto? Mientras que la vez pasada, el campo electromagnético no tiene ese límite de frecuencia, entonces uno tiene una integral hasta el infinito. Y eso nos va a dar, por supuesto, el hecho de que tenemos ahí una integral hasta un valor finito, nos va a dar un problema en la cuenta, ¿cierto? Un problema de tipo algebraico, que, bueno, vamos a ver cómo se trata. En todo caso, escribamos esto como E0. Acá voy entonces a sacar el factor común, aquel que quedó o al cubo. Y acá voy a hacer la transformación usual para simplificar un poco esa integral. Lo que voy a hacer es, a ver cómo está exactamente expresado. Sí, voy a introducir una nueva variable. Vamos a llamarla tau, esta vez, que va a ser h omega sobre k por t. Bueno, entonces veamos lo que tengo que hacer. Voy a tener que, para formarme esta variable en el denominador, voy a tener que primero, a ver, déjenme sacar este h afuera también, así no me molesta, después lo simplifico. Tengo que... no, en realidad me convenía ponerlo. Si vamos a poner 1 sobre h cuadrado, ¿sí?
de forma tal de que adentro de la integral me quede h al cubo por omega al cubo. Y lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por k por t a la cuarta, ¿cierto? Para armarme la variable tau con este omega y este omega de acá. Así que en realidad voy a necesitar un h barra más. Y entonces esto me va a quedar una integral entre 0 y un límite que ahora voy a escribir. ¿De qué cosa? De tau por tau al cubo dividido e a la tau menos 1. Y me falta multiplicar por el k por t al cubo, a la cuarta, perdón, por el cual dividí antes. Con un poco de suerte debe estar bien eso. Bueno. El límite de integración en la variable tau es h omega d sobre k por t. Así es. Y de este objeto, h omega d sobre k por t, que es el límite superior de la integral esa, la voy a llamar, o lo voy a escribir como la temperatura de Debye dividido la temperatura. Donde la temperatura de Debye es simplemente la que satisface la ecuación h por omega de Debye igual a k por la temperatura de Debye. ¿Sí? Es decir, con la frecuencia de Debye me defino una temperatura que está dada por h barra frecuencia de Debye dividido la constante de Boltzmann. ¿Sí? De forma tal de que esto es la temperatura de Debye dividido la temperatura. Esto es simplemente para escribirlo de una forma en que esto se suele escribir en forma tradicional, que es la siguiente expresión. Esto se escribe de la siguiente manera. Se escribe de esta forma porque después es más fácil analizar los límites. La energía entonces va a ser igual a la energía de punto cero más aquí puedo reemplazar este coeficiente por lo que viene de la definición de la frecuencia de Debye, que es me permite introducir el número de modos, ¿cierto? Que acá no aparece explícitamente, pero en la relación de normalización de la densidad de modos aparece justamente si uno lo expresa en términos de la frecuencia de Debye. Esto se puede escribir entonces de la forma m por k por la temperatura multiplicado por una función que depende solamente del cociente entre la temperatura de Debye y la temperatura del sistema. El que no se cree esto puede hacer el álgebra, ¿cierto? Es simplemente identificar correctamente los diferentes factores que aparecen ahí para definir esta función, que por supuesto se llama la función de Debye, y que está definida de la siguiente manera. La función de Debye en una variable x está definida como 3 sobre x al cubo por la integral entre 0 y x de tau al cubo, diferencial de tau, sobre e a la tau menos 1. Y esto es simplemente reescribir la expresión esta, introduciendo en este factor el número de modos a través de la relación que hay entre la frecuencia de Debye y el número de modos,
Y acá claramente esta función de Debye lo que se tragó esencialmente es la integral, ¿no? Además de este factor x al cubo, que proviene de la temperatura esta a la cuarta, uno de cuyos factores se separó para dar lugar a este m por kt que dejé afuera. Esto parece así medio tirado de los pelos, es tirado de los pelos, pero me va a permitir analizar rápidamente los límites de baja y alta temperatura de esta expresión, que es lo que me interesa. ¿Qué pasa cuando la temperatura es grande? Cuando la temperatura es grande, el argumento de la función de Debye que está escrito acá es un número chiquito, ¿cierto? Es decir, temperatura tendiendo a infinito, más bien deberíamos poner temperatura mucho más grande que la temperatura de Debye, ¿no? Que es ahora claramente es la desigualdad que tengo que usar para ver qué es lo que pasa con esta expresión para temperaturas grandes. Cuando la temperatura entonces es muy grande, el argumento de la función de Debye es muy pequeño, ¿sí? Entonces, esta integral, que va justamente hasta el argumento de Debye, solo cubre valores de tau muy chiquitos, ¿sí? Va desde 0 hasta un número chiquito, ¿sí? En el límite en que es suficientemente chiquito, yo puedo aproximar el integrando. ¿Cómo lo aproximo al integrando? Estoy mirando los valores de tau pequeños, entonces el denominador se puede aproximar directamente por tau. E a la tau menos 1 es aproximadamente igual a tau. Así que en ese límite, la función esta, ya pongámosla en función de t sub d sobre t, es 3 sobre x al cubo, es decir, 3 sobre el argumento al cubo. Eso me va a dar 3 por la temperatura sobre la temperatura de Debye al cubo, por la integral entre 0 y la temperatura de Debye sobre la temperatura, que es el argumento de la función, de ¿qué cosa? De tau al cuadrado. Porque estoy aproximando el denominador por tau, ¿sí? Tau al cubo sobre tau al cuadrado me da tau, y entonces esa es mi aproximación para la integral. Estaba diciendo entonces que estoy aproximando la integral por tau al cubo dividido tau, que me da tau al cuadrado. Esto es entonces 3 por t sobre t sub d al cubo. ¿Y cuál es la integral de esto? Es la integral de tau al cuadrado en tau entre 0 y t sub d sobre t. Eso es el límite superior elevado al cubo, ¿sí? Con un 3 que se me va con este de acá, ¿sí? Así que esto es directamente t sub d sobre t al cubo, ¿sí? Sin el 3, efectivamente. Así que me da 1 en el límite esta aproximación. Está bien, entonces está todo bien. Lo que estoy obteniendo entonces es que en el límite de temperaturas grandes la energía es la energía de punto cero más m por k por t. Y esto implica el resultado esperado para el calor específico mk por t. M por k. ¿Sí? La derivada de la energía respecto de la temperatura. Así que bueno, de nuevo obtenemos el resultado clásico, ¿cierto? No es para asombrarse.
Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa entonces a bajas temperaturas. Cuando la temperatura es entonces mucho menor que la temperatura de Debye. ¿Cómo vamos a aproximar en ese caso a la función de Debye expresada en la temperatura de Debye dividido la temperatura? En ese caso, entonces, el argumento de la función de Debye es muy grande, ¿cierto? Porque la temperatura esta es mucho más grande que esta, ¿sí? ¿Cómo aproximo la función de Debye evaluada en este punto? Lo que puedo hacer es tomar el límite de la integral tendiendo a infinito, ¿cierto? Es decir, me quedo la única contribución importante cuando el argumento sea muy grande va a venir del prefactor este, que no lo puedo tocar, ¿cierto? Porque este prefactor me dice que, bueno, esta cosa se irá a un número muy chiquito, pero tengo que mantener, para mantener una dependencia con la temperatura, tengo que mantener este x al cubo, que me va a dar entonces una contribución a la dependencia con la temperatura. El límite superior de la integral, en cambio, lo puedo hacer tender a infinito y quedarme con el valor de esta integral justamente cuando este número tiende a infinito. Es decir, la aproximación que voy a usar en este caso para la función de Debye es 3 sobre el argumento al cubo, que me vuelve a dar este 3 por T sobre la temperatura de Debye al cubo. Y ahora tengo la integral entre 0 e infinito de T al cubo sobre la exponencial esta. Y eso es, una vez más, y por última vez en este curso, lo prometo, el logaritmo integral, ¿cierto? El polilogaritmo de orden 4, esta vez, ¿sí? El polilogaritmo de orden 4 calculado en 1, ¿sí? Y eso, como ya hemos visto varias veces, es la gama de 4 por la z de 4, ¿sí? Que bueno, no me interesa especificar, a pesar de que Castellini probablemente se lo acuerde de memoria. Bueno, dale, pongámoslo, total. La gama de 4, ¿cuánto vale? 24. 24. No. 6, es el factorial de 3. Es el factorial de 3. 6 por 3, 18. ¿Y cuánto vale la z de 4? Pi a la cuarta sobre 90. Mire qué lindo cómo se simplifica el 18 con el 90. No es casualidad eso, definitivamente. ¿Cierto? Me queda un 5 abajo, ¿no? 5 por temperatura sobre la temperatura de Debye al cubo. Así que nuestra aproximación para la energía a temperaturas pequeñas, la aproximación para la energía a temperaturas pequeñas es la energía del punto de energía cero por MKT por este resultado. Pi a la cuarta sobre 5 por la temperatura sobre la temperatura de Debye. O lo que es lo mismo es la energía de punto cero por pi a la cuarta sobre 5 m por k sobre la temperatura de Debye al cubo. Sí, esto va al cubo, por la temperatura a la cuarta. Y fíjense que salvo por la contribución de la energía de punto cero, obtenemos el resultado que habíamos obtenido, o un resultado que es análogo al que habíamos obtenido para el campo electromagnético. Una energía que crece con la temperatura a la cuarta.
Fíjense que en el caso de los fonones, esto lo obtenemos solo para temperaturas muy chicas. ¿Por qué lo obtenemos, esta equivalencia con el caso de los fotones para temperaturas chicas? ¿Por qué vale solo para temperaturas chicas? Para temperaturas grandes la energía de los fonones es proporcional a la temperatura, salvo el término E0. ¿Sí? Y ese es el resultado clásico que uno espera, una energía proporcional a la temperatura que me da un calor específico constante. Sin embargo, en el límite de temperaturas chicas obtengo el mismo resultado que para los fotones. ¿Por qué es eso? Reduce el efecto de eliminación en frecuencia. Exactamente, ¿cierto? Es decir, a temperaturas chicas yo tengo solo excitados los fotones que tienen energía más chiquita de todas, la frecuencia más chica de todas, ¿sí? Entonces no veo el límite de frecuencia que tiene la densidad de estado del modelo de Debye. ¿Sí? O ese límite no tiene ningún efecto perceptible. Entonces la forma de la energía depende de cómo se comporta la densidad de estados para frecuencias chiquitas, que es la misma dependencia que en el caso de los fotones tengo para todas las frecuencias. Por eso veo entonces la misma dependencia con la temperatura que la que teníamos para la energía en el caso del campo electromagnético. Y el punto es que esto me da un calor específico proporcional, también como en el caso de los fotones, a la temperatura al cubo para temperaturas chicas. Igual que en el modelo de Einstein, tengo un calor específico que tiende a cero, que como dijimos es un resultado acorde con los resultados experimentales, el hecho de que el calor específico se va a cero para temperaturas chicas, pero ahora tengo una dependencia con la temperatura completamente diferente a la exponencial que teníamos en el caso del modelo de Einstein. Y que ahora es un resultado que sí está de acuerdo con las medidas experimentales para el calor específico de un sistema, de un sólido de un sólido cristalino, ¿cierto? Es decir, cuyos átomos están arreglados en una red periódica. Y este es un resultado que viene directamente del hecho de que uno hizo una hipótesis más fina, justamente, que la del modelo de Einstein, respecto de cómo se comporta la densidad de modos para frecuencias chicas, que son las que estoy viendo justamente a temperaturas bajas. En rigor de verdad, cuando uno agarra un material y calcula, o mejor dicho, mide, el calor específico a temperaturas bajas, se encuentra en realidad con dos grandes clases, aun cuando hable de materiales con estructura cristalina. Están los materiales para los cuales el calor específico se comporta de esta manera efectivamente, y están los materiales para los cuales el calor específico decrece para temperaturas bajas y se acerca a cero linealmente con la temperatura. ¿Cuáles son esos materiales? Los materiales cuyo calor específico, en vez de tener una dependencia con una potencia como este cubo de la temperatura, dependen linealmente con la temperatura. Los materiales conductores, exactamente. Los materiales conductores, como vimos cuando hablábamos de fermiones, en realidad en los sistemas de fermiones, el calor específico decrece linealmente con la temperatura, ¿cierto? Para temperaturas bajas. Entonces, en un material donde yo tengo no solo la red cristalina, sino que además tengo los electrones, a temperaturas bajas, como esta dependencia con la temperatura decae más rápido con la temperatura que una dependencia lineal, a temperaturas bajas, los grados de libertad que dominan el calor específico, que como ya hemos discutido pone en evidencia la contribución de los diferentes grados de libertad, los grados de libertad que dominan el calor específico, entonces en un material donde hay electrones libres, son los grados de libertad justamente correspondientes al gas de fermiones. Y por lo tanto el calor específico está dominado por esa contribución, esta contribución de acá no se ve, y entonces el calor específico decrece linealmente con la temperatura.
En cambio, en ausencia de electrones libres, o casi libres, como son los electrones de conducción de un material conductor, en ausencia de esa contribución, esta es la dependencia que uno observa experimentalmente para una clase grande de materiales con estructura cristalina. Así que en realidad ahí hay un efecto que es puramente de origen cuántico, el hecho de que el calor específico se va a cero con la temperatura, ¿cierto? Es decir, difiere completamente del resultado clásico que me dice que el calor específico es constante, pero además hay una clara contribución diferente, ¿cierto? Dependiendo de que uno tenga electrones libres o no, lo cual me da justamente una dependencia diferente cuando la temperatura se va a cero. No sé si alguno de los componentes experimentales de la cátedra quiere hacer algún comentario adicional que ilustre esto. ¿Qué pasa con los materiales que tienen electrones y además fonones? Porque todos los materiales tienen fonones. Bueno, eso es lo que acabo de explicar, creo. Sí, ¿cierto? Cuando hay electrones y fonones, si los electrones están libres... Hay una intermedia en el cual el X cubo le gana al T. Ajá. Y entonces en muchos materiales pasa eso, que el calor específico es lineal a baja temperatura y el rango de temperatura intermedia no tiene los fonones. Está bueno, claro. Es decir, uno puede ver... La temperatura es por base 10.000 Kelvin es un electrón volt. Claro, exactamente. Así que uno podría, en principio, diferenciar tres regímenes, ¿no? El régimen en el cual dominan los electrones, el régimen en el cual dominan a los fonones a los electrones, y después un régimen clásico en el cual uno se irá, que no sé si ya se estará fundiendo el material, pero en principio debería... El material, por esto de qué quiere decir baja temperatura y de la frecuencia de Bayer. Claro, exactamente. Dependiendo de dónde están estas cantidades, se va a ver una u otra cosa. Detalle adicional, también cuando se van a temperaturas más grandes, empiezan a ser cada vez menos precisa la aproximación armónica, ¿no? Entonces muchas veces lo que se mide es un calor específico que no va constante a la temperatura grande, sino que tiene una leve pendiente, y eso se puede entender o se puede modelar, diría yo, en términos de corrimientos en las frecuencias debido a efectos enarmónicos. Sí, ahora uno puede hacer, de hecho, toda una discusión, porque obviamente la aproximación armónica que uno está haciendo acá es una aproximación limitada. Hay un montón de fenómenos que se salen, de hecho, de la aproximación armónica, ¿no? Que uno no puede describir dentro de la aproximación en la cual dice que los átomos del material efectivamente se comportan como osciladores armónicos. Quizás la más flagrante es la dilatación de los materiales, ¿cierto? Uno no puede describir la dilatación de los materiales si no tiene en cuenta efectos anarmónicos. En el sentido de que un oscilador armónico se moverá con la amplitud que se mueva, pero su posición media es siempre la misma, ¿cierto? De forma tal de que una dilatación macroscópica, ¿cierto? Un efecto de cambio de tamaño macroscópico asociado al aumento de la temperatura de un material no puede ser descrito en la aproximación armónica. Necesariamente tiene que ir a considerar términos superiores en la dinámica de cada uno de los átomos. Ahora, la aproximación armónica es tan útil, ¿cierto? Y tan cerradita, digamos, algebraicamente hablando, que las aproximaciones, mejor dicho, sí, las formulaciones para tener en cuenta efectos de orden superior, efectos anarmónicos, típicamente se basan en la aproximación armónica, ¿cierto? Uno lo que hace para, por ejemplo, tener en cuenta efectos anarmónicos es empezar a hablar de interacción entre fonones, ¿cierto? Es decir, se plantean los hamiltonianos, digamos, que describen al sistema, se plantean en términos de los mismos elementos que uno tiene cuando los fonones no interactúan, que es lo que acabamos de ver, y es por definición, digamos, por definición de fonón como excitación de un modo normal, es la descripción correcta. Para introducir modificaciones a esa descripción, lo que uno hace es empezar a hablar de interacción entre los fonones, ¿cierto? Las no armonicidades se introducen de esa manera.
Es decir, empiezan a aparecer en los hamiltonianos términos que en vez de ser cuadráticos en los operadores de creación y destrucción, empieza a tener términos cúbicos o de orden superior, dependiendo de lo que convenga para cada sistema. Bueno, ¿quedan preguntas o comentarios? Bien, parece mentira, pero hemos llegado al final de nuestra descripción de los fenómenos asociados con estadísticas cuánticas. La próxima clase vamos a empezar a hablar vamos a volver al ámbito clásico, por lo menos por un par de clases, y vamos a empezar a hablar de sistemas de partículas no interactuantes, de partículas interactuantes, perdón. Vamos a ver en realidad la justificación de por qué hasta ahora hablamos de partículas no interactuantes, es decir, vamos a ver el gran embrollo en el cual se mete uno en cuanto considera aún las más modestas de las interacciones que puede haber entre partículas, ¿cierto? En un sistema, para empezar en un sistema gaseoso, ¿cierto? Y después vamos a hablar un poco también de los sistemas de espines interactuantes, de los cuales ustedes ya vieron algunas cosas en física computacional. Vamos a ver qué se puede decir desde el punto de vista teórico de esos sistemas. Así que bueno, acá terminamos este capítulo y empezamos la próxima con otra cosa.